Cuando el sol brilló sobre Jerusalén, María se levantó para atender a su Señor. Día grande fue aquel cuando ella bajó de Jerusalén. Un ángel se le apareció con nuevas de su Salvador. Se oyen voces, el que nace en Cristo vive otra vez. Y las trompetas resonaban sin cesar, anunciando que Cristo vive. Eternamente nuestras voces cantarán en el vive. Día grande fue aquel cuando Pedro y Juan también fueron con él, y al acercarse al lugar su gloria se hizo escuchar. Se oyen voces, el que nace en Cristo vive otra vez. Y las trompetas resonaban sin cesar, anunciando que Cristo vive. Eternamente nuestras voces cantarán en el vive. Aleluya, aleluya. Y las trompetas resonaban sin cesar, anunciando que Cristo vive. Eternamente nuestras voces cantarán en el vive. Aleluya, aleluya. Día grande fue aquel cuando Dios brilló en Jerusalén. Sí, Él vive. Aleluya, aleluya. Y las trompetas resonaban sin cesar, anunciando que Cristo vive. Eternamente nuestras voces cantarán en el vive. Aleluya, aleluya. Aleluya. Cantemos gloria a nuestro Dios por su grandioso amor. Vamos a todos ponernos de pie, por favor, y vamos a exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Gloria cantaré por su grandioso amor.
cantaré por su grandioso amor. Le bendeciré por su dulce amor. Le alabaré, entonando eterna gratitud. Gloria cantaré, gloria cantaré, gloria cantaré por su eterno amor. Gloria cantaré, gloria cantaré, gloria cantaré, gloria cantaré por su eterno amor. Gloria cantaré por su grandioso amor. Le bendeciré por su dulce amor. Le alabaré, entonando eterna gratitud. Todos, gloria cantaré, gloria cantaré, gloria cantaré por su grandioso amor. Gloria cantaré, Gloria cantaré, gloria cantaré por su grandioso amor. Una vez más, gloria cantaré, gloria cantaré, gloria cantaré por su grandioso amor. Amén. A Dios, engrandecido. engrandecido sea Dios. Número 14. Bendecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, la gloria, gloria, gloria a Dios eterna. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. La gloria, gloria, gloria a Dios eterna. Él hasta aquí nos ayudó Y siempre proveerá. con gratitud, placer y amor. La gloria, gloria, gloria a Dios eterna. Ahora almas, salva, oh Dios, despierta, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva. Oramos. A Dios sea la gloria. Amado Padre, a ti sea la honra, la alabanza y la gloria por siempre. Hoy no solo queremos alabarte de manera colectiva, queremos alabarte de manera individual. Así que toma nuestras vidas, toma nuestro ser, toma nuestro corazón. Recibe estos cánticos, las plegarias, las ofrendas.
Recíbenos a nosotros, oh Dios. Abrimos tu palabra ahora, Padre. Sé propicio a nosotros. Háblanos con tu gracia, con tu misericordia y sabiduría, pero llega hasta nuestro ser. Y que al salir de este lugar salgamos rendidos, humillados a ti y transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Qué lindo es alabar a Dios. Qué lindo es alabar a Dios con el corazón, con el alma, con todo deseo. Alabado sea el Señor por ello. Abres tu Biblia. Si entras conmigo en el estudio, lo va a disfrutar. Si no entras, te puedes dormir. Abres tu Biblia, enciende tu Biblia, lo que hay es que estés leyendo allí. A partir del verso 36 y hasta el verso 50 hay un relato maravilloso. ¿Ok? Lucas es el tercer evangelista, según el orden en que está en la Biblia. Es casi imposible para ustedes, para mí, para hermanos que acostumbramos a frecuentar la iglesia, estudiar una porción de los evangelios y que no sea una porción ya conocida. ¿Ok? Así que tal vez cuando abriste la Biblia ahora, donde yo te estoy citando, Lucas 7, 36 al 50, dice, yo me sé ese relato. Pero la palabra de Dios es poderosa, es inagotable. Podéis leer, releer, estudiar y volver a estudiar la misma porción. Y si vienes a ella con corazón contrito y humillado, el Espíritu te dará un mensaje poderoso cada vez. Así que hoy vamos a aprovechar que tú medio conoces o más o menos conocemos este relato para montarnos allí y avanzar. ¿Te parece? Aquí está hablando de un hombre fariseo. Lo voy a leer. ¿Quiere leer conmigo? Abres tu Biblia. Si no lees conmigo, por lo menos escucha mientras yo leo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, Jesús se sentó a la mesa. Y entonces una mujer de la ciudad, que era ¿qué cosa? Pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de Jesús, a sus pies, ¿cómo estaba ella? Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo enjugaba, lo secaba ¿con qué? Con sus cabellos, besaba sus pies. Y la expresión besaba no es besó, besaba es se mantenía besándolo. ¿Besaba qué? Y lo ungía con el perfume. Besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Y cuando vio esto el fariseo que había convidado a Jesús, empezó a decir para sus adentros, si este hombre fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer le está tocando, porque es pecadora. Entonces Jesús respondió, Simón, una cosa tengo que decirte. Así se llamaba el dueño de la casa, el anfitrión. Simón, tengo que decirte algo. Y Simón, que estaba ensimismado en sus pensamientos, se expande y se dice, sí Señor, dime Jesús. Y Jesús le dijo, un acreedor. Jesús, experto en contar parábolas, le contó una parábola. Si alguien viene contándote una parábola, no te vaya tan a favor, porque puede ser para atrapar de ti mismo, ¿sabes? Fue lo que hizo Natán con David. ¿Recuerda Natán con David? Natán vino y le contó una parábola a David. Y David se metió en la parábola. Y al final Natán le dijo a David, resuélveme el problema. Y cuando David lo resolvió, dijo, ese eres tú. ¡Pum! Se condenó él mismo. Y ahora Cristo le dice, Simón, tengo que decirte algo. Y empezó a contarle una parábola. Un acreedor tenía ¿qué? 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Y ninguno de los dos tenían con qué pagar. Y el Señor los perdonó a ambos. Wow, yo quisiera tener acreedores así, que me digan perdonada la deuda, ¿verdad? Los perdonó a ambos. Y ahora Cristo le pregunta a Simón, ¿cuál de ellos lo amará más? Simón respondió y le dijo, pienso aquel a quien le perdonó
Mas Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer, Jesús le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas, los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha parado, ¿de qué? De besar mis pies. Por lo cual te digo, Simón, que sus muchos pecados le son porque amó mucho, pero a quien se le perdona poco, poco ama. Y entonces mirándola a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahora entran en escena otros personajes. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir dentro de sí, ¿quién es este que perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Miremos el relato. Hay 4 relatos así en los evangelios. ¿Cuántos relatos? 4. Los 4 evangelistas registran posiblemente el mismo relato. Yo creo que es el mismo. Mateo capítulo 26, versículos 6 al 13, Marcos 14, 3 al 9, Lucas 7, 36 al 50 y Juan capítulo 12, 1 al 8. Si usted ahora mismo se fuera por cada uno de estos relatos, pareciera que va a encontrar el mismo relato. Yo les decía a ustedes que cuando un mismo relato se escribe en la Biblia varias veces, una de las razones es porque Dios quería que lo viéramos de diferentes ángulos. ¿Están conmigo? Yo les decía a ustedes que todo relato bíblico podemos mirarlo en 3 o 4 tiempos. ¿En cuántos tiempos? Yo estoy en la parte donde la gente se duerme, en la parte donde yo explico cosas. ¿Ok? Así que ahora que está todavía despierto, estoy en esa parte. Pero en esta parte es que se aprende. En la otra parte es que se aplica y se transforma. Pero en esta ¿se qué? Se aprende. Todo relato bíblico hay que verlo en 3 o 4 tiempos. ¿En cuántos tiempos? Número 1, en el tiempo que sucedió el evento. ¿En el tiempo qué? Así que cuando yo miro este relato tengo que imaginarme la ocasión, el momento, la situación, qué se estaba dando. Son las maneras como el predicador o el estudiante tiene que mirar el suceso, transportarse allá. ¿Por qué una cena? ¿Por qué esta mujer? ¿Por qué perfume? ¿Por qué un banquete? Y entrar allá. Segundo tiempo. El tiempo cuando se escribió el relato. ¿Están conmigo? El relato no se escribió mientras iba aconteciendo, ¿verdad que no? Cristo no tenía a alguien al lado ahí, las cosas pasando y ahí mismo escribiéndola. 20 años, 30 años, 40 años, tal vez 50 años después se escribieron estos relatos. Gracias. Muchos años después se escribieron estos relatos. Da a entender que cuando Mateo escribió, o Lucas, el que estamos mirando, que Lucas pudo haber escrito posiblemente 40 o 50 años después del suceso, Lucas es inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Y la Biblia dice en San Juan capítulo 20, los últimos versos, que si se fueran a escribir todas las cosas que Jesús dijo e hizo, los libros del mundo no caberían en el mundo los libros en que se escribieran. Da a entender que lo que tenemos en los evangelios fue una selección de los sucesos de la vida y ministerio de Jesús. ¿Están conmigo? Por lo tanto, cuando llegó la hora de Lucas escribir, el Espíritu tuvo que decirle esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y tenía que ver con los destinatarios a los que Lucas les estaba, y por extensión el Espíritu sabiendo que llegarían hasta ¿quiénes? Hasta nosotros. Así que ahora yo miro el relato, ¿qué pasó allá? ¿Qué sucedió allá? Pero luego debo mirar el relato y decir, ¿a quién Lucas le escribió? ¿Por qué le escribió? ¿Por qué tomó en cuenta este detalle que Marcos no tomó? ¿Por qué tomó en cuenta este punto que Juan no tomó? Y entonces voy a descubrir posiblemente el auditorio a quien Lucas les estaba escribiendo. Le voy a dar un tercer tiempo. Primer tiempo cuando sucedió, tercer tiempo cuando se escribió, un tercer tiempo
en la Biblia aparecen sucesos repetidos 2 veces con aplicaciones diferentes. El mismo caso. Hay una cita en el libro de, si no me equivoco es Nahum, me corrigen los que conocen la cita, donde dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Bueno, lo dice Isaías, pero la cita original donde este texto se aplica a los asirios. Cuando los asirios iban a ser destruidos, posiblemente el imperio más cruel que ha existido, más sanguinario, los asirios despellejaban vivos a la gente, lo clavaban en estaca y lo despellejaban y forraban muros con ellos. Los asirios se paraban frente a una ciudad y frente a la ciudad desafiaban a los que estaban adentro y los de adentro se rendían muchas veces sin pelear. Los asirios entraban a una ciudad y posiblemente al salir dejaban a todos mutilados sin el dedo pulgar o sin el ojo derecho, o le cortaban la lengua a un grupo, o le cortaban la oreja izquierda al otro, dejaban a todos mutilados. La profecía dice que cuando Dios profetizó que los asirios serían vencidos, el padre de Nabucodonosor, Nabopolassar, le dio el golpe de gracia, el último golpe a los asirios. Y una profecía se escribió anunciando que cuando los asirios serían vencidos, los mensajeros que corrían de la batalla a dar las nuevas a las ciudades cercanas eran vistos como buenas nuevas, buenas noticias. Y ahí se aplica cuán hermosos son los pies del que anuncia. Ese mensajero corría a velocidad, el que estaba mirando en la muralla, porque sabía que si los asirios ganaban, venían a invadirlo a ellos. Los vigías en la muralla estaban mirando, dependiendo cómo corriera el mensajero, se sabía si ganamos o perdimos. Cuando se miraba el mensajero que corría con tal actitud de victoria, el vigía que estaba en la muralla decía, cuán hermosos son los pies del que anuncia, porque la expectativa, el terror, el miedo, el pánico en la ciudad cesaba. ¡Ganamos! Más tarde el apóstol Pablo va a usar el mismo texto para hablar con los que predican el evangelio. Otro tiempo, otro suceso, una aplicación. En la misma Biblia encontramos aplicaciones de textos aquí y allá. Y eso nos permite darle segundas aplicaciones a textos cuando la misma Biblia lo hace. Un cuarto tiempo, primer tiempo es cuando sucedió, segundo tiempo es cuando se escribió, tercer tiempo alguna aplicación extra que la Biblia le da en un tiempo diferente y cuarto tiempo tiene que ver contigo y conmigo. ¿Quién lo está predicando? ¿A quién se lo está predicando? ¿Y por qué se lo está predicando? Porque la Biblia no es un libro de ayer. ¿Es un libro de cuándo? De hoy. No venimos aquí a escuchar cuentitos e historias de ayer. Venimos aquí con los oídos abiertos a preguntar, Señor, ¿qué tienes que decirme? Así que para entender yo miro los tiempos anteriores, pero al final debo traerlo a mí. ¿Qué mensaje tiene esto para mí? ¿Qué quieres decirme? Por eso varios autores lo explican y hay mínimas diferencias en uno y otro. Por muchos años, muchos teólogos dijeron que estos eran relatos diferentes, que no podíamos asociarlo unos con otros. Y algunos dijeron, solo hay 2 relatos. Un suceso en Judea y un suceso en Galilea. Los adventistas creemos que es el mismo. ¿Qué creemos los adventistas? Y muchos cristianos no adventistas también creen que es el mismo relato. Por ejemplo, François Bobon, un teólogo francés, escribe, él dice, el mismo esquema narrativo está en los 4. Yo les cité dónde estaba. ¿Recuerdan que yo les cité dónde estaban? ¿Lo recuerdan ustedes? Mateo 26, 6 al 13. Marcos 14, 3 al 9. Lucas 7, 36 al 50. Y San Juan 8, 1 al 12. Eso es para que tú allá lo leas y puedas comparar el mismo relato. De hecho, a veces cuando quiere entender un buen relato bíblico tiene que buscar dónde más está y cuando lo junta todo tiene un cuadro más bello, más amplio. Por ejemplo, este teólogo François Bobon, él dice algunas similitudes en los 4 relatos. En los 4 relatos Cristo es invitado a un banquete. En los 4 relatos una mujer entra y unge a Jesús. En los 4 relatos esto provoca una reacción negativa. En los 4 relatos Jesús defiende a la mujer y en los 4 relatos termina elogiándola. Como que hay demasiada similitud para decir que son diferentes. Además de eso, en los 4 relatos hay un vaso de alabastro, un perfume. Mateo, Marcos y Lucas dicen que hay un perfume.
En los relatos, en 3 de los relatos, es el mismo nombre, Simón. Y ahí sigue usted encontrando más relaciones. En los relatos Cristo es ungido en los pies. En los relatos su pie es besado. En los relatos derraman lágrimas sobre él. Así que estamos hablando del mismo relato. La escritora adventista Elena G. de White, en el libro Deseado de todas las gentes, en el capítulo titulado La fiesta en casa de Simón, señala que es uno solo. Yo creo que ya tenemos la mesa puesta. ¿Sabemos de qué vamos a hablar? Si yo preguntara ahora mismo, ¿tú te deberías responder? Quien me responda entra gratis al concierto de la tarde. Yo le voy a llamar a Simón y a esta mujer los 2 deudores. ¿Cómo les voy a llamar? Es la manera como Jesús le llama en el versículo 41. Un hombre tenía 2 deudores. De hecho, al fin de cuentas, todos somos deudores de Dios. ¿Sí o no? Nunca acabaremos de pagarle. Somos deudores de Dios. Yo le voy a llamar así, los 2 deudores. Uno de los deudores es Simón. El otro de los deudores en Lucas se le identifica como una mujer pecadora de la ciudad. ¿Una mujer qué? De acuerdo al versículo 36, Simón era un fariseo. ¿Qué era Simón? Fariseo. La palabra fariseo significa separado. Los fariseos se creían los especiales, la reserva, los que quedamos. Ya los demás son infieles, nosotros somos los fieles. Así se solían creer los fariseos. Sí, dentro de ellos había mucha gente piadosa y que hacían lo mejor. Pero muchos de ellos eran engreídos, juzgaban a los demás por su cuenta y se creían mejor que los demás. No se mezclaban con gentiles, no negociaban con ellos. Y si por obligación tuvieran que hacerlo, no entraban al templo por cierto tiempo después de hacerlo, se bañaban muy bien porque se contaminaban. Eso pasaba casi con todos los judíos, pero con los fariseos más. Este fariseo, según Marcos 14:3, había sido leproso. ¿Había sido qué? Y ni la lepra le bajó el orgullo y la autosuficiencia. Jesús lo sanó, dice Marcos. ¿Quién lo sanó? Jesús. Tenía buena posición social. Como buen fariseo le importaban mucho las apariencias. Intentaba, dice la escritora adventista, aceptar a Jesús como Mesías, pero Cristo no lo había transformado porque él no lo aceptaba como Salvador. ¿No lo aceptaba como qué? En otras palabras, él no tenía necesidad de un Salvador. Este podrá ser el Mesías, pero aún no había sentido que él necesitara arrepentirse de qué. ¡Wow! Quizás mientras voy leyendo estas porciones estoy pensando en alguien. Yo quiero pedirte que no pienses en alguien, sino que pienses, porque a veces somos muy fariseos. ¿Somos muy qué? En el relato aparece juzgando a los demás. Juzga a la mujer, ¿y a quién más juzga? Y a Jesús. ¡Wow! ¡Qué atrevimiento! Hasta a Jesús. ¿Sabía que hay gente que hasta a Dios quieren ponerle reglas? ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Debió hacerlo así? Y a veces cuando no entendemos lo que Dios ha hecho, en lugar de ser humilde y sumiso, queremos arreglar las cosas y ponerlas a nuestro modo y no al modo de Dios. Hay un erudito bíblico llamado Gordon Fee
que en uno de sus libros de hermenéutica dice, hay textos en la Biblia muy difíciles de entender. Y una de las explicaciones que él da a esos textos es, eso es para que seamos humildes y sepamos que es palabra de Dios. Porque si fuera un libro que solo abrirlo lo entiendo, diría, ay, pero qué sencillo. Pero cuando abro la Biblia y veo que hay cosas difíciles de entender, como dijera Pedro de los escritos de Pablo, es para que recordemos que estamos ante terreno santo y palabra de Jehová. Y nos quitemos los zapatos de los pies. Así que, fariseo, había sido leproso, juzgaba a los demás, tenía buena posición social, no había aceptado a Jesús como Salvador, sino que apenas lo aceptaba. Vamos a ver si es verdad que este es él. ¿Le había dado Cristo evidencia suficiente de que quién era? Lázaro había sido resucitado en la misma ciudad de Simón. De hecho, la Biblia dice que en ese banquete, en esa cena, Lázaro estaba sentado. Y en la Biblia, el milagro máximo de Jesús a la vista humana fue la resurrección de Lázaro. Cristo resucitó a otros antes de Lázaro, resucitó a la hija de Jairo minutos o algún par de horas después de morir. Cristo levantó al hijo de la viuda de Naín cuando iba rumbo al cementerio. Tal vez no habían pasado 24 horas y la gente decía, la hija de Jairo estaba desmayada, no estaba muerta. La gente decía, el hijo de la viuda, aún no habían pasado 24 horas, quién sabe si tenía catalepsia. Pero cuando Lázaro llegó a su tumba, se paró para levantarlo, la misma Marta dijo, ¿ya qué? Son 4 días. Lázaro fue el golpe de gracia para que los que querían creer, creyeran, y los que iban a dudar se empecinaran y dudaran. Y en la mesa, junto con Jesús y Simón, estaba Lázaro. Suficiente para no cuestionar a Jesús, para no decir, este si fuera profeta. Oye, ¿a qué atrevimiento llegamos a veces cuando no queremos aceptar la palabra de Dios? Cuán duro es el corazón y perverso. El pecado más grande, tal vez si nos pusiéramos que definirlo, ¿cuál sería? El orgullo, la suficiencia propia. Porque es el pecado que coloca al hombre donde Dios no puede alcanzarlo. ¿Que coloca al hombre dónde? Donde Dios no puede alcanzarlo. La mujer. ¿Cómo era la mujer? Lucas no le da nombre. Una mujer pecadora de la ciudad. La expresión de la ciudad da a entender que sus pecados eran públicos. Una mujer pecadora de la ciudad es como decir, todo el mundo sabe quién es. Si los 3 y los 4 relatos son el mismo, era María, la hermana de Lázaro. San Juan capítulo 12, versículo 3 dice que era María. Dice que Lázaro estaba sentado en la mesa, dice Juan, que Marta servía y María lloraba a los pies de Jesús. ¡Wow! Usted podrá andar la Biblia, los evangelios, y va a encontrar a María pegadita de Jesús siempre. No quiere ni despegarse para ir al baño, no quiere ni despegarse para buscarle el postre, no quiere ni despegarse para buscarle el agua, quiere estar ahí, no perderse nada, no quiere soltar a Jesús para nada. ¡Wow! Así que una pecadora, María, sus pecados eran conocidos, su reputación no era buena, la gente como los fariseos no se juntaban con ellos. Otros evangelistas como Lucas, Mateo y Marcos no la presentan en la fiesta, la presentan que llegó e irrumpió en la fiesta. Da a entender que no fue invitada. ¿Cómo un fariseo invitaría a alguien así? Pero recuerden que Jesús es conocido en la Biblia como aquel que come con pecadores y que se sienta con prostitutas y publicanos. ¡Wow! ¿Ese es el Jesús tuyo? Si no hubiera sido así, no viene a este mundo. Porque en este mundo no había nada, ni hay. ¿Bueno solo quién? Bueno solo Dios. María
o la mujer era alguien a quien Jesús había perdonado. Uno de los evangelistas, si tomamos que es María Magdalena, como la sierva Elena de White dice que era, ella escuchó a Jesús reprender 7 veces al demonio para que la dejara libre. Da a entender que María se crió en un hogar piadoso, pero al abandonar la fe y al apartarse, 7 demonios vinieron a vivir sobre ella, como Cristo había dicho. Y ahora para Cristo liberarla, cuántas noches, cuántas mañanas, cuántos días, cuántas tardes María lloró desesperada por librarse de su historia. Y es más, nuestra escritora dice que Simón fue quien llevó a María a la prostitución. Solo que nadie en el pueblo lo sabía. Era el fariseo perfecto, el que vestía la toga de santo, de maestro, de rabí. Pero el que por detrás, porque todo aquel que vive aparentando y justificándose a sí mismo y mirando la falta de los otros, no quiere ver su historia de atrás. Porque el corazón del hombre es perverso. Y cuando descuidamos el tiempo que deberíamos dedicarlo a atendernos a nosotros, a querer ser la vara que juzga al otro, nos descuidamos de nosotros. Somos tan pecadores y tan frágiles al pecado que deberíamos dedicar todo ese tiempo a venir a la presencia de Dios para que nos limpie y no dedicarnos a mirar las faltas de otro. Así que María había caído en la prostitución, había caído en la fornicación por este hombre. Pero venía de una casa respetada, era la hermana de Marta, era la hermana de Lázaro, era una casa de respeto. ¿Cuántas veces le dijeron que era la vergüenza de la familia? ¿Cuántas veces la gente dejó de visitar la casa porque esa era la casa de María? La historia tradicional enseña que abandonó Betania y se fue a Magdala. Y allí Cristo la alcanzó, aleluya. Ese es nuestro Salvador, el poderoso en los casos imposibles. Yo estoy haciendo un retrato de María y de Marta, de María y Simón. Si ahora cambiáramos el nombre y pusiéramos el tuyo o el mío, eso yo no lo voy a hacer, tú eres quien debe hacerlo. Terminaría hoy como Simón o como María. Cristo la alcanzó. Aquí tenemos a Simón sanado de lepra y a María sanada del alma. La lepra era la enfermedad peor de la época. Era un muerto en vida, era abandonar casa, familia, a todos. No tenía derecho a entrar en la ciudad ni a pararse frente a la gente. Podía ser apedreado, azotado, apaleado si violaba una de estas reglas. Tenía que morir en el dolor. Una nueva llaga podría venir cada mañana. Perdía las extremidades, los cartílagos, la sensibilidad se iba. Era un muerto en vida. Y sobre ese dolor de enfermedad, el que sufría de lepra tenía el rechazo social. Porque en ese tiempo se creía que quien caía bajo tal enfermedad caía bajo maldición de Dios y era un castigo por sus maldades. Parece que en Simón era verdad. Pero Cristo un día se encontró con Simón y también lo sanó. Ese es mi Jesús. Así que hoy aquí hay sanidad para las María y para ¿quién más? Y para los Simones. Así que si ahora te estaba identificando con María y mirando mal a los Simones, hay gracia para los Simones, aleluya. O si te ha identificado sinceramente con un Simón, también la gracia de Dios viene sobre ti. Pero hay personas que ayunan, que pasan la noche, la mañana, que activan todas las cadenas de oración para que el Señor les sane un pie, les sane una enfermedad, les sane el cáncer y no hacen nada para que el Señor les sane el alma. Corren los textos, corren los WhatsApp, corren los mensajes. Oremos por fulano, oremos por mengano. Ayuno, dieta, cambio de todo para que me cure el cáncer, para que me cure el asma, para que me cure el dolor. ¿Y qué hacemos para que nos cure el corazón? Preferible hubiera sido que Dios no hubiera sanado a Simón de la lepra, pero le hubiera sanado el alma. Porque cuando Dios te sana la enfermedad, pero no te sana el alma, podrás vivir 10, 15, 20 años más, pero estás perdido para siempre. Pero cuando Dios te transforma el corazón, podrás morir de la enfermedad, pero cuando Cristo venga, todo aquel que haya creído en Él vivirá. ¿Qué quiere que Dios te sane? Ahí es que tenemos que pedir. Y por el cuerpo decirle, hágase según
Porque si me afano mucho para que me sane el cuerpo, tal vez la salud que me des para que me pierda. Hágase según tu sabiduría y según tu ¿qué? Tu voluntad. María, la pecadora, había sido restaurada por Jesús. Jesús vino a ser el número 1 en su vida. ¿Vino a hacer qué cosa? No era el celular. Me dirían los jóvenes, pastor, pero si no había celular. Ninguna cosa ocupaba el primer lugar en María, sino ¿quién? Jesús. No le preocupaba lo que la gente dijera. Se olvidó del protocolo, se olvidó de la etiqueta, se soltó los cabellos y se echó a los pies de Cristo a llorar. Nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba tener. Porque tal vez mientras te consideras más grande a la vista de Dios, así que vimos el perfil. Yo quiero mirar 2 puntos más. El perfil de cada uno, la actitud de ellos con Jesús y la actitud de Jesús con ellos. ¿Les parece? Estamos abocándonos a cerrar un año. Este año este país celebra una etapa de gratitud. Nosotros hoy tenemos un día de acción de gracia y de alabanza a Dios. ¿Tienes de qué agradecerle a Dios? No somos mejores cristianos porque no somos agradecidos. Y no somos agradecidos porque no sentimos que Dios haya hecho mucho por nosotros. Porque al que mucho le perdonó, mucho ama. Simón invitó a Jesús. ¿Por qué? El capítulo que cité del Salmo de la gente, fiesta en la casa de Simón, dice que lo invitó como una manera de pagarle. ¿Una manera de qué? Hiciste un favor por mí, yo hago otro por ti. Oye, pero son como 2 favores muy... Pero a la vista del orgulloso, del autosuficiente, lo que él tiene, lo que él hace, es lo mejor. Cristo, un Galileo, con los pies llenos de polvo, andando de sitio en sitio, durmiendo donde le coge la noche. Ahora yo lo invito a mi casa, le hago un banquete en la casa de Simón. ¡Wow! Le pago a Jesús. Para ese tiempo, la fama de Jesús estaba en su máximo lugar. Había levantado a Lázaro. Textualmente dice el libro de Juan que muchos de los fariseos y de los que no creían estaban creyendo. Así que Simón dijo, si invito a Jesús a mi casa, yo voy a ser famoso. Porque era el centro era ¿quién? No invita a Jesús porque quiere estar con él. No invita a Jesús porque tiene sed de sus palabras. No invita a Jesús como Zaqueo, que anheló que Jesús entrara en su casa. Invita a Jesús porque él quiere ser importante. Había estado fuera del escenario por la lepra. Había sido relegado abajo. Había sido cuestionado su reputación de fariseo. Era un leproso restaurado, pero ahora quiere otra vez conseguir ¿qué? Su posición. No solo invitó a Jesús, invitó a Lázaro. Todos querían ver a Lázaro. El libro de Juan textualmente dice que la gente viajaba de Jerusalén a Betania solo para ver a Lázaro. Porque la fama corrió por todas partes. El que estaba muerto de 4 días, Cristo lo resucitó, la gente quería ver. Nuestra escritora dice que alguna gente venían para hablar con Lázaro y que Lázaro le contara alguna historia de ultratumba. ¿Cómo es la vida más allá? ¿Qué pasó? Pero Lázaro no tenía nada que contar, porque la Biblia dice que el que ha muerto no sabe nada. El libro de Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 y 5 dice, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Así que la gente venía de curioso, ¿qué me va a contar Lázaro? Y voy a preguntarle, Lázaro, ¿y qué? Lázaro dice, yo no sé. Lo único que recuerdo es que estaba en la cama con una tremenda fiebre y de repente se me olvidó todo. Y aparecí en la tumba ahí medio envuelto ahí.
Así que Simón invita a Jesús, invita a Lázaro, porque él quiere ser ¿qué? No invita a Jesús porque quiere agradar a Jesús. Lo invita porque quiere ser reconocido. El protocolo decía, y sobre todo en la casa de un hacendado como Simón, que cuando un invitado llegaba, el anfitrión principal debía estar en la puerta. ¿Debía estar dónde? Y recibir al invitado principal con todo un protocolo. Abrazarlo y besarlo y anunciar su llegada. ¿Están conmigo? El protocolo decía que debía disponer de un siervo para que lo llevara a un canapé cómodo, le quitara las sandalias, que eran apenas un trozo de cuero amarrado con correas, y el caminante que venía con los pies polvorientos, un siervo debía refrescar sus pies con agua fresca, para que el que entrara entendiera, eres bienvenido, y se sintiera confortable. Nosotros hoy hacemos algo similar. No solemos correr a la mesa como venimos con la ropa. Vamos al cuarto, nos despojamos los pies, nos quitamos los zapatos y algunos hasta salen descalzos porque quieren estar cómodos. Simón no dio beso. Simón no proveyó un siervo para lavar los pies de Jesús. El centro no era Jesús. ¿Quién era el centro? Él era el centro. Los elementos básicos del protocolo se perdieron. El protocolo decía que para una fiesta como tal debían quemarse por lo menos un poco de incienso o colocar un poco de esencias de rosas si el invitado era especial sobre su cabeza. Y Simón no hizo nada. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras fiestas? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestras ceremonias? Cuando Jesús no es el centro y el centro soy yo, hago de todo menos Jesús. Pero amados, dice un pensamiento que las personas más felices del mundo son aquellos para quienes Cristo es el primero, el último y el que ocupa el principal lugar. ¿Cuáles son las personas más felices del mundo? Los que tienen buenas cuentas, los que tienen buenas propiedades, los que son más elegantes que otros. ¿Cuáles son los más felices del mundo? Aquellos para quienes Jesús es el primero, el último y el principal. Hay un peligro grande cuando vivimos para las apariencias. Caemos en vacíos. Un amigo mío decía, cuando vivimos por apariencia, somos como avionetas sin gasolina, sin combustible. Que por un tiempo podemos planear con la facilidad del viento. Y todo el que nos ve muy bien. Pero en un momento, eso es lo que pasa cuando vivimos por las apariencias. Algunos llegan a la situación de hacer lo menos posible por Dios. ¿Qué es lo menos que puedo hacer por Dios? Dicen algunos. ¿Qué es lo que Dios me pide en cuanto a esto? Y están calculando hasta el último detalle para no dar un centavo más. Para no hacer un poco más. Cuando hago un poquito de esfuerzo ya está bien. Poco se le ha perdonado porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. Por un tiempo podremos aparentar, pero al fin de cuentas, y más ahora que estamos abocados al fin de los tiempos, cada uno determinará lo que es y por sus frutos los conoceréis. La actitud de este hombre con Jesús, Jesús no era importante en su vida. El importante, ¿quién era? Él. La actitud de esta mujer hacia Jesús. María no podía aceptar que Jesús viniera a Betania y él no verlo. Yo no me imagino cuántas puertas tocó, cuántas cuñas buscó, cuánta influencia buscó para que la inviten. Pero cada vez que tocaba una puerta pidiendo que la inviten, María
esa, la pecadora. Esa no puede estar ahí. Y buscó uno de influencia y buscó al otro y buscó al otro y nadie la dejó entrar. Pero aleluya, cuando Cristo es primero nadie te para. Nada ni nadie te detiene. Cuando Cristo llena el corazón, cuando es el número uno en tu vida, ninguna cosa te puede detener. Gloria a Dios. Nadie, cuando la fiesta estaba en su esplendor, cuando Cristo estaba recostado, las mesas eran bajas, los canapés eran bajos y que se ponía a la mesa se recostaba sobre la mano izquierda y comía con la mano derecha mientras los pies quedaban fuera de la mesa, generalmente descalzos. María había escuchado que Jesús iba a morir. ¿Que Jesús iba a qué? A morir. Ya sea escuchando al mismo Jesús o revelación, pero al mismo Jesús. Sabía que Jesús iba a qué. No podía soportar que Jesús estuviera tan cerca y no lo viera. Estaba muy agradecida de Jesús. Jesús la había restaurado, era su benefactor. Jesús la había vuelto a la vida. Le había perdonado sus pecados, había saltado el rechazo social, había elevado su estima. Jesús había resucitado a Lázaro. Cuán agradecida estaba María por Jesús. Yo te pregunto, ¿podrías tú hoy hacer una lista de lo que Jesús ha hecho por ti? A veces somos expertos haciendo una lista de los mal que me ha ido, pero no soy experto haciendo una lista de lo bueno que ha sido Dios. Jesús era el número uno en su vida. En su orden de prioridades, Jesús estaba primero. Gran parte de nuestra desdicha ocurre porque no sabemos organizar nuestras prioridades. La Biblia dice que aquellos, lo voy a decir al revés, lo voy a decir como es. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor sobre todas. Y María había hecho ese orden de prioridades. Y aunque tenía una reputación no buena, y aunque era rechazada, y aunque no era vista bien, era la mujer más feliz de Betania. Y posiblemente de toda la tierra. María supo que Jesús iba a morir, que acercaba su muerte. Y esta noticia la desesperó. ¿Qué puedo hacer por Jesús antes de qué? De que muera. La muerte de Jesús tomó por sorpresa a todos, menos María. ¿A cuántos? El mismo Jesús dijo, hablando con los discípulos y con Judas, para mi sepultura me ha ungido. Dejadla, no la molesten. Porque cuando derramó el perfume sobre Jesús, empezaron a murmurar los santurrones. ¡Qué derroche! ¡Qué actitud! Y me imagino que no faltaron lo que dijeron, una mujer pecadora besando los pies al Señor. Para mi sepultura me ha ungido. ¿Qué puedo hacer por él?, dijo ella. Y corrió y buscó sus ahorros. ¿Buscó qué? Sus ahorros, todo lo que había ahorrado. Y lo que había ahorrado estaba guardado en un perfume caro. Judas, que era experto en negocio y en cálculos, dice que tan pronto con ver la calidad del perfume, dijo, podía venderse por 300 denarios. Y 300 denarios podía ser el salario de un año. Y si Judas está hablando de venderlo por segunda mano, entonces iba al comercio, costaba más. Pero aquellos para quienes Jesús es lo primero, no escatimarán esfuerzo por Jesús. ¿Qué puedo hacer por mi Señor? Corrió, buscó su ahorro, buscó el perfume, pensó, entro o no entro, voy o no voy, voy o salgo, me sacarán, ¿qué harán los porteros? Y se coló en un momento dado. Se echó sobre sus pies. Dice el texto literalmente, detrás de Jesús empezó a llorar. Ni siquiera se sentía digna de venir de frente. Ni siquiera estaba digna de pedir un permiso, de levantar la voz. Y qué trascendidos somos nosotros a veces.
Interrumpimos cualquier cosa para decir una sandez. Y ella humildemente se echó a sus pies. No podía contener el llanto. Las lágrimas salían abundantemente al punto que literalmente, dice la Biblia, regaba sus pies con las lágrimas. Era una mezcla de gozo y tristeza. Gozo porque es mi Salvador. Gozo porque es mi benefactor. Es quien me ha redimido, quien me ha salvado, quien me ha hecho persona. Tristeza porque va a morir. Y mientras lloraba, enjugaba sus pies con sus cabellos. No había nadie más valioso para María que ¿quién? Que Jesús. Se olvidó de las reprensiones de Marta. ¿Quién sabe? Marta le dijo, no te atrevas a ir, no te invitaron. Marta era de la que tenía el protocolo en primer lugar, la formalidad, la que ponía la mesa como debe ponerse, la que ponía la servilleta en su lugar, la que no aceptaba que le rompan la forma. No te estoy diciendo que rompa el protocolo, porque Jesús tiene bastante. Lo que estoy diciendo es que cuando eres guiado por el Espíritu, todo lo que haces te sale bien. Amados, se echó a los pies, besó sus pies, lavó sus pies con sus lágrimas, quebró el perfume. Y la que había querido pasar inadvertida ya no podía. La que sollozaba en los pies de Cristo mientras la gente hablaba, había abierto un perfume y la fragancia llenó toda la casa. ¿Saben que eso es lo que le falta al mundo hoy? Que los cristianos tengamos fragancia. Pero a veces lo que tenemos es el látigo. A veces lo que tenemos es acusaciones para los demás. A veces lo que le mostramos a los demás, mira qué malo tú eres y lo bien que yo soy. No, porque yo no hago eso, yo no como eso, yo no miro eso, yo no hago eso, yo no veo eso. Y repelemos a los otros. Yo no imagino a Jesús con las prostitutas, los publicanos y los pecadores, como dicen los evangelios, sacándole lista a ellos de lo que hace, de lo que no hace, de lo que no. Yo imagino a Jesús restaurándolo, extendiéndole amor y gracia y comprensión y llevándole su salvación. Hace falta nuestra fragancia. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 2000 años atrás. Estoy citando una cita. Claro, citando una cita. El mundo necesita hoy lo que necesitaba 2000 años atrás, una revelación de Jesucristo. No una revelación de santurrones, no una revelación de fariseos, no una revelación de legalistas. Al mundo le hace falta la fragancia. Hace falta que quiebres el perfume y que te quebrantes, que te rinda al Señor todo lo que eres, todo lo que tienes, todo cuanto has sido y eres. Tienes que rendirlo al Señor. Y cuando sale así humillado, entregado, la fragancia de tu vida se riega. En el trabajo van a ver quién eres, porque más que ver a alguien inalcanzable, van a ver a alguien que eres un acceso a Jesús. Se llenó de fragancia la casa. Todo se transformó. Sin importarle nada, hizo por Jesús más de lo que el anfitrión debía haber hecho. A la vista de la gente, Simón era el bondadoso, el dadivoso, el que creó un banquete, el que dispuso un lugar. A la vista de la gente, esta mujer era la pecadora, la que no valía. Pero hizo por Jesús lo que Simón debió hacer, o no lo que debió hacer, más de lo que debió hacer. Simón debió recibirlo con un beso en la frente o en la mejilla. María no se atrevió a besar su mejilla o su frente, besó sus pies. No un beso, lo llenó de besos. Simón debió poner un siervo a lavar los pies de Jesús. Ella lavó sus pies con lágrimas. Simón debió encender un olor de fragancia. Ella derramó un caro perfume sobre Cristo. Ah, hermanos míos, a la vista de la gente, ¿quiénes somos? Y a la vista de Dios, ¿quiénes somos? Cuando amas a Jesús como debes, no estimas precio.
Lo que importa no es cuánto vales a la vista de los hombres, es lo que vale a la vista de quién. De Dios. Yo tengo un problema de la vista. No me gustan los lentes. Cuando llegué aquí de pastor, la hermana Bernie me decía que yo tenía el síndrome de acostumbrarme. Porque yo predicaba aquí y aquí, aquí y aquí. Si ustedes ven los videos de cuando llegué hace 4, casi 5 años aquí, yo predicaba así. Porque no quería acostumbrarme a los lentes, no me gustan. Yo puedo predicar muy bien porque lo veo muy bien a ustedes, sin lente. Pero cuando tengo que mirar aquí, no veo. Por un tiempo ni siquiera quise ir donde el oculista para que me haga lente, porque no quería adaptarme. Así que compré los lentes por ahí que son para leer. Y entonces cuando venía a predicar, cuando miraba a ustedes con esos lentes, no los veía. Y entonces con esos lentes podía mirar aquí, pero no ver allá. Cuando me lo quitaba, miraba allá, pero no podía ver. Y entonces tuve que ir a hacerme lentes para mirar aquí y mirar allá. Algunos de nosotros tenemos ese problema espiritual. Cuando miramos cerca no vemos. Cuando miramos lejos miramos bien. Y cuando nos miramos a nosotros nos vemos tan bien. Y cuando miramos a los otros lo vemos tan mal. Porque como no veo bien de cerca, no estoy mirando mis defectos. Pero como veo bien de lejos, veo bien los defectos del otro. Y ando por ahí como que estoy muy bien. Como aquel que se le rompió la ropa por detrás y no lo sabe. Anda diciéndole al otro mal. Es como el conejo que le dice al burro orejón. Porque él no alcanza a verse la oreja. Necesitamos ir al oculista. Unge tus ojos con colirio para que veas. La palabra no dice para que veas el error del otro, para que veas, porque eres un miserable, pobre, ciego, desnudo y te crees que eres rico, miserable. El texto de la Odisea lo que está diciendo no es visión para que vea a los otros, es para que te vea a quién. Necesitamos que Dios nos unga los ojos para ver que somos Simón. Si fuéramos una iglesia llena de Marías, la iglesia estuviera rebosada porque el mundo está lleno de Marías. Pero como somos una iglesia llena de Simones, la iglesia no está llena porque ningún Simón sabe que es un Simón. Cuando amas a Dios de todo corazón, le das todo. La Biblia dice que David cometió un horrible pecado. No estoy citando su delito contra Urías, estoy citando cuando censó al pueblo. Dice la Biblia que se tiró de rodillas y clamó. Ya había una gran mortandad. Y cuando el ángel de la muerte venía hacia donde él estaba en la era de Arauna, una llanura donde se secaba el cereal, orando, donde más tarde se construyó el templo y donde anteriormente Abraham había ofrecido a Isaac. Ahí estaba David orando. Y cuando él clama, Dios tiene piedad. Se detiene la mortandad. Y ahora Dios le pide, hazme un sacrificio. Pero David no había ido con los elementos propios de sacrificio. Había que hacerlo rápido porque el ángel de la muerte estaba ahí detenido por la misericordia de Dios. Cuando usted lee la historia, dice que venía matando por región, acabando con todos. Y David clamando desesperado, Señor, fui yo que pequé, hazlo conmigo. El ángel de la muerte se detiene por misericordia. Y ahora David se le ordena que haga un sacrificio para Dios, para aplacar la ira de Dios. Pero no había cordero, no había leña. David no había hecho preparativos para eso. Y corrió donde el dueño de la era, donde el dueño de la llanura, y le pidió. Y el dueño de la llanura le dijo, ahí están los bueyes, mátalos. Ahí está el arado, cógelos como leña. Haz el sacrificio, no tiene que pagarme nada, hazlo gratis. Y David le dijo, no, yo no le voy a dar a Dios un sacrificio que no me cueste nada. Estaba tan agradecido por lo que Dios había hecho por el perdón, por la gracia. ¿Cuánto cuesta la era? Yo no solo quiero hacer sacrificio, quiero comprarle este terreno y dedicárselo a Dios. No, yo te lo regalo, dijo el propietario. No me lo regales, dame lo que te pagaré el justo precio. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Por qué le servimos tan escaso? ¿Por qué le damos tan poco? ¿Por qué nos entregamos tan a medias?
A veces hay personas en la iglesia que se entregan por completos y otros que son más sabios los reprochan por eso. Si eres alguien que te das por Dios a tiempo y fuera de tiempo, aleluya, sigue adelante. No le hagas caso a nadie, porque cuando se nos perdona mucho, amamos mucho. ¿Será que el Señor le perdonó menos a Simón? Pues no le había perdonado nada, Simón no se había arrepentido de nada. ¿Será que era menos pecador que María? La historia abunda, el tiempo no me deja. Dice la historia que Pablo, perseguidor de los cristianos, criminal, matador de cristianos, cuando Cristo lo alcanzó. Desde niño lo habían formado para ser un rabino, para hacer un doctorado, para hacerlo más grande. Cuando Cristo lo alcanzó, doctorado, tradición, lo tiró por el suelo. Dice en la Biblia que él dijo, para mí lo que antes era grande lo estimo como basura, por amor de Cristo. Si has venido a Jesús y tu escala de valores no ha tomado su lugar, no eres cristiano. Cristo puede estar en tu iglesia, Cristo puede estar en tu casa, Cristo puede estar en tu mesa, pero si no te has rendido a Jesús por completo, no eres cristiano. Cristo debe ser lo primero en nuestras vidas, el número uno. Jesús lo confrontó ahora, y con esto voy a terminar. Jesús lo confrontó. Porque Jesús llegó a la casa de Simón. El texto dice literalmente que él le rogó a Jesús que venga a su casa. Da a entender que a Jesús no le interesaba ir. Da a entender que en la agenda de Jesús había otro programa. Pero la Biblia habla de esto en un par de ocasiones. Hay un par de ocasiones en la Biblia donde personas que no merecían, no merecían, nadie merece. Personas que no querían ni estaban de corazón buscando, Cristo se dio. La historia dice que el mismo Judas, donde Jesús le dijo a Jesús, te seguiré, Señor. Y Judas no era para Cristo elegirlo. Cuando usted revisa las razones por las que Cristo elegía, Judas no era uno de ellos. Cristo eligió a personas dispuestas a ser enseñadas, dispuestas a aprender, dispuestas a dejarse de guiar. Por eso muchos decían que Cristo era un tonto. Si fuera el Mesías de verdad, se rodeara de los grandes sabios y maestros de Israel. Justamente a eso era que Cristo no quería. Porque esos grandes sabios y maestros sabían tanto que le querrían dirigir la agenda a Jesús. Pero aceptó a Judas. Y ahora acepta ir a esta casa. Y no fue a esta casa porque tenía hambre. Y no fue a esta casa porque necesitaba un lugar para pasar un rato. Fue a esta casa porque quería llevarle salvación ¿a quién? A Simón. Hay personas que nunca se van a salvar si no son confrontadas. Y una de las cosas que dicen que somos poco cristianos es que no nos atrevemos a confrontar a la gente. Y cuando confrontamos a la gente los maltratamos, porque no confrontamos para salvación, confrontamos para latear al otro. Pero cuando somos cristianos de verdad, confrontamos con amor. Y el amor redime multitud de pecados. Cristo lo confrontó. Le dijo, Simón, yo vine a tu casa y no me diste besos. Esta mujer no para de besarme. Simón, yo vine a tu casa y no lavaste mis pies. Esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Simón, no me diste perfumes y esta mujer me ha ungido con perfumes costosos. Cristo lo confrontó. Tal vez con la buena ética cristiana diríamos, Jesús, llámalo aparte, vete a un rincón, pero lo confrontó en público. Porque llega un momento que a esta gente, si no lo haces así, no puedes confrontarlo, porque viven de las apariencias. Si tú le tocas la llaga, pero se la toca solo, él puede salir siendo el mismo sinvergüenza. Y Cristo cuando lo sanó, cuando levantó a Lázaro, le dio suficiente evidencias para que se arrepienta, pero no lo había hecho. Por eso el último discurso público de Cristo, San Mateo capítulo 23, fue un desafío abierto a los fariseos y a los escribas hipócritas. San Mateo capítulo 23, 9 veces, escribas y fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Era su último recurso, era su último esfuerzo por alcanzar a esta gente. Porque Dios no quiere la muerte del impío, Él quiere que el impío se arrepienta. Murió por las Marías, murió por los Simón. Y a todos nos ama por igual. Alabado sea el Señor. Lo confrontó Simón. La historia con Simón no tiene conclusión. Por eso hoy, al darle la cuarta aplicación a este mensaje, predicándolo para ti, para mí, no habrá conclusión. Tú y yo ponemos la conclusión.
Con la mujer hubo conclusión, con Simón no. No sabemos qué pasó, no sabemos si Simón se arrepintió, no sabemos si agachó la cabeza, no sabemos porque cuán difícil es que un orgulloso y prepotente se salve. Yo espero verlo en el cielo. Será una de las lindas sorpresas. No hay cosa más linda que un prepotente, orgulloso y autosuficiente cuando es quebrantado de verdad. Es un testimonio poderoso. Así que Dios puede hacer contigo y conmigo un testimonio poderoso. Jesús fue a la casa de Simón para salvarlo. Tal vez hoy estoy hablando para algún Simón. Estoy siendo muy generoso. Todos somos Simones. En cambio, a la mujer, dice la Biblia que Jesús le ratificó el perdón. ¿Qué le ratificó? El perdón. Mira qué lindo. Y con esto concluyo. Mira qué lindo. ¿Ves esta mujer? Verso 44. Verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son. Cristo llegó a la casa de Simón, la casa del anfitrión. Quien debió recibir la mayor bendición, ¿quién fue? ¿Pero quién la recibe? ¿Fue ahí que la perdonó o ya él la había perdonado antes? Los actos de María de amor eran porque ya estaba perdonada. Cristo le ratifica el perdón. No solo se lo dijo a Simón, te digo Simón que sus pecados se perdonan, dice el verso 48, y la miró a ella y le dijo a ella, tus pecados te son. Porque cuando una gente como esa mujer rechazada, abandonada, pateada, es perdonada por Dios, la gente le hace creer que no es perdonada. La gente le hace creer que no. En su rincón son perdonadas, en su rincón es levantada, pero cuando sale el ser humano no perdona. Por eso Cristo le ratifica ante la gente, estás perdonada, aleluya. Si Cristo te ha perdonado, que nadie te diga que no. Nadie te diga que no. Porque no hay condenación, dice Pablo, para los que están en Cristo Jesús. Cristo se lo ratifica, se lo dice a Simón y ahora la mira a ella, se lo dice a ella, tus muchos pecados son perdonados. Si Dios te perdonó, no dejes que nadie te pise. No estoy diciendo que te rebele ahora contra la gente. Ignora a la gente y alaba al Señor. Al fin de cuentas, lo que dice que estás perdonado, Camino a Cristo capítulo 3, es tu actitud después del perdón. Una persona perdonada no se justifica. Una persona perdonada redunda en cantos de gratitud. Una persona perdonada anda sonriendo por doquiera. Una persona perdonada da de gracia lo que recibió de gracia. Una persona perdonada lo menos que hace es lo que hizo Caín, creer que se salva por sus propios méritos. Siempre vive agradecido por la gloria de Dios. Así que Cristo delante de la gente, que aún la seguían viendo como la pecadora, le dijo, estás perdonada. Aleluya. Y por último, verso 50, le regaló dos cosas más. Número 1, perdón. Dos cosas más. Tu fe te ha salvado. Y número 3, vete en paz. ¡Wow! 3 cosas que usted no la consigue con la mejor posición del mundo, con la mejor apariencia del mundo. Perdón, salvación y paz. Que el Señor tenga paz sobre ti hoy. Vamos a cantar un canto. ¿Dónde está José? Vamos a cantar, vengan. Amados, ven a agradecer al Señor esta tarde. Y si como Simón no vemos lo que Él ha hecho por nosotros, digámosle que nos lo muestre y que nos convierta de todo corazón. Y el Señor lo hará para gloria de su nombre. Cantemos este canto con regocijo, pidiéndole a Dios que esa gracia esté sobre nosotros. Vamos a cantar. Será el himno 107. Canto el gran amor de aquel. Todos de pie, por favor. Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó
207. Canto el gran amor. Sí, sí. Sí. La segunda estrofa. Antes que yo llorara. Antes que llorara yo, ya por mí lloraba él. Y antes que supiera orar, él por mí gustó la ayer. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Este mundo nunca vio tan profundo y santo amor que de mar me rescató, aliviando mi dolor. Tal amor ensalzaré, alabando al que murió inmolado para que vida eterna tenga yo. Oramos. Amado Padre, alcánzanos, Señor. Tú conoces nuestro carácter, nuestra naturaleza. Haz lo que tengas que hacer, pero alcánzanos. Líbranos, Señor, de la perdición. Nuestra naturaleza de Simón, desarráigalas de nosotros. Haznos sentir tu gracia sobrecogedora. Sentir que tú eres lo primero, lo más importante. Que te coloquemos como número uno en nuestras vidas, Señor. Y que eso se manifieste en la vida que vivimos para ti. Danos expandir esta fragancia por todos lados. Salir de este lugar perdonados, salvados y en paz. Danos eso. Aunque nos falte la salud, aunque nos falte el dinero, no nos deje perder el perdón, tu gracia salvadora y tu paz. Porque de esa manera, Señor, regaremos por el mundo tu gracia. Asístenos en nuestra vida personal. Transfórmanos y haznos nuevas criaturas. Llévanos a casa con un espíritu de alabanza y haznos volver esta tarde con un espíritu de alabanza y de rendimiento a ti. Bendice los que han de ministrar esta tarde, los que han de cantar. Toma tú la agenda y el control esta tarde. Inspíranos a rendirnos más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos sentarnos, ya saldremos en orden. Al salir vamos a seguir cantando la última estrofa. Nada bueno se halla en mí. Salgamos alabando a nuestro Padre Celestial. Nada bueno